Si uno de tus más grandes sueños es poder adquirir un maniquí con el que puedas practicar, confeccionar o exhibir tus proyectos de una manera profesional, el día de hoy quiero decirte que ese sueño se puede convertir en una realidad, ya que el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar paso a paso un maniquí en tamaño real. Este proyecto es un proyecto verdaderamente fácil de realizar. Solamente implica un poco de paciencia y el resultado será verdaderamente hermoso. Lo mejor es que solamente utilizaremos dos materiales para poder realizar este hermoso maniquí. Una tela que sea lo suficientemente rígida y relleno para almohada, aunque también podrías utilizar un poco de guata como relleno. A continuación te voy a mostrar las piezas que utilizaremos para realizar este maniquí. Y es muy importante comentarte que en este caso te mostraré cómo realizar un maniquí con piernas. También existe otro tipo de maniquí que es muy común, que es el maniquí que llega hasta la cadera y este no tiene la parte de las piernas. Pero en esta ocasión yo te voy a mostrar realizar este maniquí que sí cuenta con las piernas, ya que a mi parecer es más práctico porque este te ayuda a aprender a manejar mucho más la figura o la curvatura de un cuerpo, semejándose más al cuerpo real. Para realizar este maniquí es importante que utilicemos una tela que tenga textura. Es decir, una tela que esté un poco gruesa y que sea un poco firme. Puedes utilizar manta o puedes utilizar loneta. Estas son las dos telas más recomendadas, aunque podrías utilizar otro tipo de tela y entretelarla para darle mucho más firmeza a esta. En este caso yo estoy utilizando loneta española. Es muy importante que a todos tus moldes les coloques el margen de costura que viene marcado en el molde. Todos los moldes vienen debidamente identificados y es muy importante que esas marcas que tienen los moldes también los transmitas a las piezas en tela para una mejor ubicación al momento de la confección. Estas son las piezas de la espalda y necesitaremos dos de esta pieza y de la parte del cuello solamente utilizaremos una. Es importante que marques en tu tela los piquetes que vienen indicados en tus moldes, ya que normalmente estos piquetes tendrán que coincidir con otros piquetes al momento de confeccionar las telas y te servirán como guía al momento de la confección. Y de verdad que esos piquetes son de mucha ayuda y mucha utilidad en el momento de la confección para obtener el resultado deseado. Esta pieza pertenece a la parte del cuello y es muy importante que todas las líneas del margen de costura las traces por el revés de tus telas. De la mayoría de piezas para armar el maniquí las tendrás que recortar dos veces. Yo te recomiendo que siempre dobles tu tela a la mitad y de esta manera estarás recortando las piezas dos veces de una manera espejeada, ya que esta es la manera correcta de recortarlas. Recuerda que una será para el lado izquierdo y la otra será para el lado derecho. Estas piezas son las piezas que pertenecen a la parte delantera. Es importante que observes muy bien la posición en la que están acomodadas estas piezas para que te sirvan de guía al momento de confeccionar. Normalmente las piezas las he colocado en tus moldes del mismo color para que puedas darte una mayor idea de cómo es que van unidas estas piezas. De estas piezas tendrás que recortar dos de cada una, con excepción de esta que es la parte del cuello, de la cual solamente tendrás que recortar una. Estos óvalos corresponden a la sisa de nuestro maniquí y también la recortaremos dos veces. Es importante que a los círculos también les coloques los piquetes que vienen marcados en tus moldes. Estas son las piezas de la parte inferior de nuestro maniquí y corresponden a la parte trasera del maniquí. De esta recortaremos dos y de esta también recortaremos dos. De esta forma será como las acomodarás al momento de unir.
Estas dos piezas son de la parte delantera y también recortaremos dos. Las haremos ubicar tal y como te muestro en el video y las doblaremos haciéndolas encontrar por el derecho de la tela para poder pasar una costura recta para unirlas. Es muy importante que esta parte que es curva te quede en el costado. Esta es la parte de la cadera. Tendrás que unirlas por el centro, que tienen en la parte superior una ligera curva y el resto es en su mayoría recto. Las harás encontrar por el derecho de la tela y una vez que las acomodes perfectamente alineando las dos telas, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta a 1.5 centímetros. Esto es muy importante para poder obtener la medida deseada en nuestro maniquí. Recuerda que es muy importante que esta parte curva quede en los costados porque es la parte de la cadera de nuestro maniquí. Una vez que ya hemos pasado esas costuras, ahora lo que podemos hacer es pasarles un pespunte por toda la orillita de los dos lados de la costura para acentuarla y asegurarla, aunque esto no es necesario realmente, es solamente para reforzar nuestras costuras. Si tú quieres que te quede más pulido y no se note ninguna costura, entonces solamente abre las costuras con ayuda de tu plancha. Ahora tomaremos las dos piezas que corresponden a la parte de la espalda de nuestro maniquí y las haremos encontrar tal y como te muestro en el video. Una vez que las tengamos en esta posición, lo que haremos será encontrarlas por el derecho de la tela y alinearlas perfectamente sujetando con alfileres. Estas partes por donde las estamos uniendo son curvas y rectas que no son iguales, pero que al momento de sujetar con los alfileres tendremos que hacer coincidir perfectamente. Una vez que ya las tengamos listas y bien alineadas, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta a 1.5 centímetros. No olviden la separación del margen de costura porque esto es muy importante para el acabado de nuestro maniquí. En caso de que ustedes quieran hacerlo un poco más grande o una talla o dos tallas más grande, tendrían que aumentar de 1 a 2 centímetros dependiendo del tamaño que quieren que tenga este maniquí. Este aumento lo tendrían que hacer en cada uno de los moldes por todo el contorno. Una vez que ya tengamos unidas estas piezas, las llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a 1.5 centímetros. Una vez que hayamos pasado esa costura, realizaremos pequeños piquetes en toda la parte curva y abriremos nuestras costuras con ayuda de nuestra plancha caliente. Así es como nos quedarán nuestras piezas una vez que ya las tengamos unidas, y es importante que notes que en esta parte se forma una pequeña bolsita. Esto es para la cavidad de la pompa de nuestro maniquí. Recuerda realizar pequeños piquetes en la parte curva y abrir las costuras con ayuda de nuestra plancha caliente. Una vez que hayamos abierto esas costuras, podríamos pasar un pespunte a los costados de la costura para reforzar, aunque esto es totalmente opcional. Una vez que hayamos unido las dos piezas, ahora lo que haremos será encontrarlas por el derecho de la tela y las alinearemos perfectamente por la parte del tiro y llevaremos a nuestra máquina para unir a 1.5 centímetros con una costura recta. Esto también lo haremos con nuestras dos piezas delanteras. Recuerda abrir con ayuda de tu plancha caliente todas las costuras que vayamos realizando en nuestras piezas. Una vez que hayamos pasado esas costuras solamente por el tiro, porque la parte de la pierna tendrá que quedar abierta, realizaremos unos pequeños piquetes en la parte curva. Estos piquetes nos tienen que ayudar a que esta costura que va curva pueda obtener una forma recta, tal y como te muestro en el video. Así que la cantidad de piquetes que realices en esta parte curva dependerá de la cantidad que necesite para que se forme esta línea recta o esta costura recta. Esta costura del tiro también la vamos a abrir con ayuda de nuestra plancha caliente, y la parte en donde hemos realizado los piquetes también la tendremos que abrir con ayuda de nuestra plancha caliente.
Una vez que tengamos las dos piezas unidas, tanto la parte trasera como la parte delantera, lo que haremos será encontrarlas por el derecho de la tela y las uniremos por los costados. Asegúrense de hacer coincidir perfectamente las orillas de las telas. Recuerda que en algunas piezas será un corte recto, mientras que la otra tendrá una forma más redonda o curveada, pero tenemos que hacerlas coincidir perfectamente para poder llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta a 1.5 centímetros. Una vez que hayamos pasado esa costura, abriremos las costuras con ayuda de nuestra plancha y recuerda siempre realizar piquetes en todas las partes curvas de las costuras que vayamos realizando. Ahora lo que haremos será hacer coincidir las costuras del centro del tiro y posteriormente los extremos hasta llegar al bajo de la pierna de nuestro maniquí. Y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1.5 centímetros y posteriormente realizaremos piquetes y abriremos las costuras con ayuda de nuestra plancha. Así es como nos tendrá que quedar. No olvides realizar pequeños piquetes en esta parte también para que podamos tener un mejor acabado en las partes curvas, para que no nos vayan a quedar pequeñas arrugas en nuestra pieza o que la tela nos quede tirada o nos quede fruncida. Una vez que hayamos realizado los piquetes, abrimos esta costura con ayuda de nuestra plancha caliente y volcaremos nuestra pieza. Como te puedes dar cuenta, nuestra pieza nos quedará como un calzón o como un short. Si tú tienes en este momento tu pieza así, la tienes unida perfectamente. En la parte de la espalda, recuerda que te quedan unas bolsitas, pero estas son para la cavidad de la pompi de nuestro maniquí. Y están creadas o diseñadas de esta forma para que pueda tener una forma más abultadita en la pompa. Una vez que tengamos listo nuestro short, lo que haremos será medir todo el contorno de la parte baja de la pierna y a esta medida le agregaremos 4 centímetros y con el resultado realizaremos un rectángulo que tendrá que tener de largo esa medida y de ancho 8 centímetros. Este rectángulo lo realizaremos 2 veces, uno para cada pierna. Una vez que tengas ya tu rectángulo así listo, lo que haremos será marcar en uno de sus lados más cortos la mitad. Esto lo podrás hacer doblando esta pieza por la mitad. Una vez que tengamos esa marca, lo que haremos será medir 2 centímetros desde la orilla hacia el centro y colocaremos una marca. A partir de esa marca mediremos 2 centímetros hacia un costado y colocaremos otra marca y haremos lo mismo con el otro costado. Mediremos desde ese punto 2 centímetros y colocaremos otra marca y sobre esa marca extenderemos una línea recta hacia los extremos del rectángulo y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta sobre esa línea recta en ambos lados. En el centro nos tendrá que quedar un pequeño orificio y en la parte del costado tendremos que tener un margen de costura de 2 centímetros. Una vez que hayamos pasado esa costura, ahora lo que haremos será tomar uno de los extremos y le realizaremos medio doblez hacia adentro y posteriormente pasaremos una costura por encima, pero solamente tendrás que confeccionar el doblez que acabamos de realizar y una de las telas. Y haremos exactamente lo mismo con el otro lado. En la parte del centro nos tendrá que quedar un pequeño orificio. Este orificio lucirá de esta forma y nos quedará como un tipo ojal. Ahora lo que haremos será doblar nuestra tela tal y como te muestro en el video, llevándola a encontrarse por los revés de la tela. Y haremos exactamente lo mismo con el otro rectángulo. Una vez que tengamos los dos rectángulos de esta manera, los colocaremos tal y como te muestro en el video en la parte inferior de cada pierna de nuestro short y la uniremos por los extremos de la tela tal y como te muestro en el video.
No importa en qué parte o en qué posición quede el ojal que le hemos colocado a estas dos tiras, pero yo siempre procuro colocarlo en la parte de la espalda. Una vez que tengamos bien alineadas las tres telas, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta a 1 centímetro por todo el contorno del bajo de las dos piernas. Una vez que hayamos pasado esta costura, así es como nos quedarán, y tendremos que pasar una costura recta o un pespunte por la parte superior, pero esta costura tendrá que agarrar la costura con la que unimos para reforzar esta parte del bajo de la pierna. Y listo, así es como nos quedará la parte inferior de nuestro maniquí, y ahora lo que haremos será realizar la parte superior. Para la parte superior tomaremos estas dos piezas que son las piezas de la espalda. Las haremos encontrar tal y como te muestro en el video y guiándonos por un piquete que tiene en esta parte, las comenzaremos a sujetar. Recuerda que es muy importante que marques el margen de costura en todas tus piezas y que esta marca te quede por el revés de tu tela, ya que será por el revés por donde pasaremos todas las costuras. Haremos coincidir esos dos piquetes en ambas piezas y comenzaremos a sujetar con alfileres para poder llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta a 1.5 centímetros. Una vez que tengamos bien sujeta nuestra pieza, llevamos a nuestra máquina. Recuerda que es importante alinear perfectamente las telas sin importar la forma que éstas tengan. Estas piezas te tienen que coincidir perfectamente. Así que haremos exactamente lo mismo con las otras dos piezas de la parte de la espalda. Una vez que hayamos pasado esa costura, realizaremos unos pequeños piquetes en la parte curva y abriremos nuestras costuras con ayuda de nuestra plancha caliente. Te recuerdo que si quieres puedes pasar unas costuras por los costados de la costura que acabamos de realizar para reforzar nuestra costura, pero esto es totalmente opcional. Una vez que tengamos nuestras dos piezas listas, las uniremos haciéndolas encontrar por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1.5 centímetros por el lado central. Ahora tomaremos estas piezas que corresponden a la parte delantera de nuestro maniquí. Las posicionaremos tal y como te muestro en el video y posteriormente las volcaremos haciéndolas encontrar por el derecho de la tela tal y como te muestro en el video. Observa muy bien la posición que estas tienen para que no se te complique esta confección. Una vez que las tengas bien alineadas, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a 1.5 centímetros. Es muy importante que marques el margen de costura de 1.5 centímetros, sobre todo en estas dos piezas para obtener un mejor resultado. Una vez que hayamos unido esta pieza, realizaremos unos pequeños cortes y abriremos la costura. Ahora tomaremos estas dos piezas que corresponden a la parte delantera y las encontraremos tal y como te muestro en el video. Es importante que las sujetes desde este piquete que tiene aquí, el cual te debe de coincidir. Colocas un alfiler ahí y comienzas a colocar alfileres por todo el contorno, moldeando las dos piezas a la forma curva. Una vez que las tengas unidas, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta a 1.5 centímetros de separación. Esta es una de las piezas más complejas que te vas a encontrar en la confección de este maniquí, pero si tú respetas los márgenes y los marcas, no se te tendrá que complicar. Aparte de que las piezas te tienen que coincidir perfectamente para su confección. Una vez que tengamos listas estas dos piezas, realizaremos pequeños piquetes y abriremos nuestra pieza con ayuda de nuestra plancha caliente. Una vez que ya las tengamos las dos, las encontraremos por el derecho de la tela y las uniremos con una costura recta a 1.5 centímetros por la parte central. Te muestro que esta también tiene una cavidad que es la parte del pecho de nuestro maniquí y esto es totalmente normal.
Una vez que ya tenemos las dos piezas de la parte superior de nuestro maniquí, en esta pieza de la espalda vamos a realizar un pequeño corte o vamos a descoser un poquito, aproximadamente unos 5 centímetros, para poder colocar la pieza del cuello y que esta nos sea un poquito más fácil de colocar. También podrías dejar 5 centímetros sin confeccionar antes de cerrar hasta la parte superior. Pero si ya lo cosiste, pues no importa, hay que descoserle un poquito. Una vez que hemos descosido unos 5 centímetros en la parte de la espalda, lo que haremos será unir nuestras dos piezas por los hombros a 1.5 centímetros. Una vez que hayamos unido por los hombros, abriremos estas costuras con ayuda de nuestra plancha caliente y volcaremos nuestra pieza por el revés para poder comenzar a colocar la pieza del cuello. Es importante que tomemos nuestra pieza del cuello con la parte que es curva, uniéndola a la parte del cuello de nuestro maniquí. La parte recta te tiene que quedar en la parte superior del cuello, ya que ahí es en donde colocaremos el círculo que llevará la tapa del cuello. Así que tomaremos nuestra pieza del cuello y comenzaremos a colocar, haciéndolas coincidir perfectamente por las orillas, iniciando desde uno de los extremos en donde acabamos de descoser un poco. Sujetaremos con alfileres e iremos haciendo que coincidan los piquetes que tiene el cuello con las costuras de la parte superior de nuestro maniquí. Estas costuras te tienen que coincidir perfectamente con los piquetes que tiene la pieza del cuello. Si estas te coinciden, quiere decir que tu confección va perfecto. Una vez que llegues al otro extremo, sujetaremos con un alfiler y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta a 1.5 centímetros. Coloca la cantidad de alfileres que sea necesaria, ya que esta pieza es una pieza que tiene algunas curvas y será necesario que sujetes perfecto para que no te quede fruncida tu tela al momento de pasar la costura. También podrías realizar un hilván previo de la costura con tu máquina. Una vez que hayamos realizado esta costura, ahora cerraremos ese corte que realizamos o esa parte en donde descosimos, así que alinearemos perfectamente las telas y comenzaremos a realizar una costura a 1.5 centímetros, iniciando desde donde la descosimos hasta el otro extremo. Y de esta manera nuestro cuello nos quedará cerrado. Así es como nos quedará nuestro cuello una vez que hayamos pasado esa costura, y ahora lo que haremos será colocar este círculo, el cual también tiene algunos piquetes. En tu molde te he identificado cuál es la parte que corresponde a la parte de la espalda y cuál es la parte que corresponde a la parte del frente. Haz coincidir esos piquetes con los piquetes que también tiene el cuello y sujétalos por alfileres. Aquí es muy importante que realicemos el margen de costura que debe de llevar esta pieza tanto en la parte del cuello como en la parte del círculo que le estamos colocando. Esto sí es súper importante que lo realicemos y fundamental para que tengamos un excelente acabado en esta parte. Para que esta pieza te coincida tendrás que realizar unos pequeños piquetes, pero esos piquetes tendrán que ser en la pieza del cuello, no en la tapa. Una vez que coloquemos el cuello, uniremos por los costados y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta. Posteriormente pegaremos también las tapas de las sisas y estas lo haremos tal y como hemos hecho con las piezas del cuello. Una vez que hemos sujetado con alfileres, ahora lo que haremos será realizar un hilván guiándonos por el margen de costura. Aquí quiero mostrarte que he pasado el hilván y como ves me coincide perfectamente con las marcas del margen de costura. En la parte del cuello es en donde yo he realizado unos pequeños piquetes que no deben de tocar la marca que tiene para el margen de costura, para que este no se te vaya a pasar o no se te vaya a deshilar y nos queden agujeritos al momento de confeccionar. Una vez que ya lo tengas así con hilván y que te coincidan las piezas perfectamente, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta por todo el contorno del hilván. Y una vez que hayamos pasado esa costura, es importante que
retiremos el excedente de tela solamente en esta parte del cuello. Ahora tomaremos la medida del ancho del cuello y con esta medida recortaremos unas tiras con un poco de fieltro y esta tira la comenzaremos a enrollar. Colocaremos la cantidad de tiras que sea necesario, ya que tendremos que hacer un rollito, el cual tendremos que ensartar en el cuello para darle soporte, forma y estructura a esa parte del cuello. Una vez que tengas la cantidad suficiente, lo que haremos será introducirlo tal y como te muestro en el video. Y esto será lo que le dará forma y estructura a esta parte del cuello. Este te quedará de esta manera, pero aún no lo tenemos que dejar ahí. Esto lo colocaremos un poco más adelante, pero es necesario que ya lo tengamos realizado para cuando lo vayamos a colocar. En esta parte tendrás que pegar un pequeño cartón con un poco de silicón caliente o frío y lo mismo tendrás que hacer en la parte de abajo para que le dé mucho más soporte al momento de colocar la base o el tubo que introduciremos en nuestro maniquí para poder levantarlo. Ahora lo que haremos será colocar las tapas en la parte de la sisa y para eso también tendremos que voltear nuestra pieza por el revés y hacer coincidir perfectamente los piquetes tanto de la tapa como de la parte de la sisa. Sujetaremos con alfileres haciendo coincidir cada uno de los piquetes que tienen. Estos te tienen que coincidir perfectamente. No te tiene que sobrar ni te tiene que faltar tela. Todos casan perfectamente. Una vez que los tengas sujetos, pasaremos nuevamente una costura con hilvan guiándonos del margen de costura de cada pieza y en el lado que pertenece a la pieza superior del maniquí le realizaremos pequeños piquetes para que la tapa que coloquemos nos coincida perfectamente con la forma que tiene la sisa de nuestro maniquí. Estos piquetes nos ayudan a que la tela se estire o dé de sí y tengamos una mayor facilidad para realizar la confección en esta parte que es toda curva o ovalada. Una vez que ya hemos pasado esas costuras, tendremos que recortar dos pequeños cartoncitos con la forma de esta pieza. En tus moldes te he dejado esta forma y la he marcado como recortar con cartón porque las pegaremos en estas tapas que acabamos de colocar. Para ello puedes utilizar un poco de pegamento en barra, cinta doble cara o silicona fría. Evita colocar la silicona caliente ya que esta te dejaría bultos. Por el contorno de la costura colocaremos un poco de silicón frío y pegaremos las costuras al cartón. Esto es muy necesario para evitar que el cartón se mueva y que en esta parte de nuestro maniquí nos quede firme. Una vez que hayamos colocado el silicón, lo pegamos, volteamos por el derecho y nos aseguramos de que esta nos quede perfectamente embonada en la tapa de tela que acabamos de colocar a la sisa. Y haremos exactamente lo mismo con la otra sisa. Colocamos un poco de pegamento en barra en nuestro cartón y posteriormente lo pegamos a la tapa que acabamos de confeccionar. Por el contorno colocamos un poco de silicón frío y pegamos las costuras a la orilla del cartón. Volcamos por el derecho nuestra pieza para asegurarnos de que no nos queden arrugas y de que este nos quede bien embonado en nuestra pieza de tela. Una vez que ya lo tengamos listo, lo único que nos queda es unir nuestra parte superior del maniquí a la parte inferior de nuestro maniquí. Así que voltearemos la pieza superior por el derecho de la tela, acomodando perfectamente los cartones que acabamos de colocar. Lo ubicamos con el derecho hacia arriba y tomamos nuestra pieza inferior, la cual tiene que estar volcada por el revés de la tela. Es importante que ubiques perfectamente cuál es el derecho de tu pieza y cuál es el revés. Tengo mis dos piezas ubicadas con el derecho hacia arriba, así que la pieza superior la introduciremos tal y como te muestro en el video. Asegúrate de que las dos piezas correspondan a la parte que va de frente y a la parte que va de revés o a la parte que va en la espalda.
y comenzaremos a sujetar con alfileres haciendo coincidir perfectamente todas las costuras. Una vez que las tengamos bien sujeta, llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta por todo el contorno a 1.5 centímetros. Y de esta forma quedará totalmente unido nuestro maniquí. Las piezas te tienen que coincidir perfectamente, así como cada costura que hay en estas. Así es como nos quedará una vez que hayamos realizado esa costura, y tendremos que realizar unos pequeños piquetes por todo el contorno para poder darle un mejor acabado. Una vez realizados esos piquetes, volcaremos nuestra pieza por el derecho y esto lo haremos por alguno de los dos orificios que tiene en la pierna nuestro maniquí. Y listo. Así tenemos ya listo nuestro maniquí, y ahora sí es hora de introducir nuestro rollito de fieltro en la parte del cuello. No olvides colocarle las dos tapas de cartón, aunque también podrías dejarlas sin las tapas, pero estas le darán un mayor soporte para el momento en el que introduzcamos el soporte de nuestro maniquí. Ahora, por esta parte vamos a introducir el relleno de nuestro maniquí. Aquí yo tengo un palo de escoba que será el que utilizaré para colocar mi maniquí. He colocado también esta base, que es un pequeño tripié que yo tenía, aunque también podrías colocar el tubo en una base de una cubeta con cemento o con cal, y así poder colocar nuestro soporte para que nuestro maniquí se levante. En esta parte introduciremos dos cartones para el momento en que cerremos las piernas de nuestro maniquí. Uno de estos cartones tiene que tener un orificio para introducir este tubo que le colocaremos al maniquí, y tendremos que hacer un soporte, así que yo utilizaré dos conitos de rollo de papel que ya están vacíos y les realizaré un pequeño corte y después los pegaré tal y como te muestro en el video. Sujetaré con un poco de cinta y continuaré sujetando con un poco de cinta para poder reforzar estos dos conos. Una vez que tengamos un cono, tomaremos el otro, le realizaremos también un pequeño corte y lo colocaremos encima del otro cono para hacer que esta base sea un poco más larga. Asegura perfectamente los dos conos y sujétalos con suficiente cinta, ya que esta será una base para introducir nuestro tubo y aparte será nuestro soporte, y este no nos dañe ni el cono que lleva la parte del cuello ni tampoco la tela. Así es como nos tendrá que quedar y esta será su función. Este lo tendremos que introducir cuando tengamos el relleno de nuestro maniquí a esta altura, y este tubo tiene que llegar hasta la base del cuello. Aquí ya tengo mi maniquí relleno, y es muy importante que utilices relleno para almohada, ya que este será el único que nos permitirá moldear las curvaturas de nuestro maniquí. Es muy importante que este maniquí esté relleno, muy relleno, para que nos dé una buena forma y un mejor resultado. También podrías utilizar un poco de retazo de tela, pero solamente para el centro del maniquí. Las orillas tienen que llevar forzosamente relleno de almohada o guata para poder moldear la figura del maniquí y que este no te vaya a quedar con bolas. Una vez que ya tenemos relleno nuestro maniquí, introduciremos estos círculos, y una vez que lo tengamos ya introducido, comenzaremos a cerrar tirando de estas cintas que se introducirán en el ojillo que hemos dejado en la parte baja de la pierna. Ahí introduciremos un cordón, ya que en ese ojillo nos quedó una pequeña canaleta, y ese cordón nos servirá para cerrar las dos piernas de nuestro maniquí. En esta pierna de mi maniquí aún me faltó colocarle un poco de relleno, pero quiero que vean el resultado una vez que ya lo hayamos terminado. A mí me gusta colocarle esos cordones en la parte inferior para poder sacar el relleno y poder lavar nuestro maniquí en caso de que éste lo requiera. Y listo, así es como nos quedará. La verdad, la confección es muy sencilla y el resultado es muy bonito.
Y lo mejor es que el molde de este maniquí podrás adquirirlo por una módica cantidad, ya que este tiene solamente un costo de 50 pesos mexicanos y de esta manera tú podrías adquirir tu molde y comenzar a realizar tu maniquí e inclusive tu emprendimiento. Y lo mejor es que este molde tú lo puedes modificar aumentándole de 1 en 1 centímetros por todo el contorno a las piezas y obtendrás diferentes tallas para realizar este maniquí. Bueno amigos, espero que este video les haya servido, les haya inspirado y espero que se animen a adquirir el archivo y que den inicio a un nuevo emprendimiento. Nos vemos en el próximo video con más ideas para tu emprendimiento. No olviden suscribirse, seguir nuestra página y nos vemos en el próximo video. Adiós.